Bueno, listos. Buenas noches para todos. Hoy vamos a tener el encuentro CIPAS, el CIPAS 2, que se trata de la fase 3, componente práctico, la práctica profesional. Vamos a ver el análisis de sensibilidad y las listas de chequeo ambiental y social. Antes de arrancar, ¿ustedes tienen alguna duda al respecto o quieren preguntar algo? ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Ah, bueno. ¿Sí escucharon lo que les pregunté? Sí. Sí, sí, Ah, bueno. señor. Sí, señor. Listo, listo. Entonces vamos a empezar con esta presentación. Entonces, como les decía, es el CIPAS 2, fase 3, componente práctico, práctica profesional. Bueno, vamos a tener la agenda de hoy. Se trata de el saludo y propósitos de los CIPAS, dos definiciones para nuestra temática, temas a tratar y referencias de los documentos que estamos presentando acá. Bueno, para los que no han escuchado esta parte, les voy a leer la parte del saludo, que es el tema de ver los propósitos del CIPAS. Los propósitos son los siguientes. Primero, orientar didácticamente la comprensión y aplicación de los contenidos abordados en los cursos. Dos, resolver inquietudes, dudas propias del curso, de su programa o manejo de recursos tecnológicos. 3. Fortalecer los hábitos de estudio mediante estrategias de autorregulación y metacognición. 4. Desarrollar habilidades en el manejo de las TIC. 5. Orientar el manejo de los referentes bibliográficos relacionados con las temáticas a desarrollar. 6. Vínculos afectivos y de motivación para movilizar la acción solidaria y la búsqueda del crecimiento personal y colectivo. 7. Fortalecer el sentido de pertenencia a la institución. Y 8. Fomentar la vida universitaria en los centros. Bueno, el análisis de sensibilidad. ¿Qué es el análisis de sensibilidad? Bueno, básicamente, como nosotros ya vimos en la fase pasada, todos los criterios de los indicadores de, de, de viabilidad del proyecto, y pues todos apropiaron ese conocimiento. Ya sabemos de qué se trata el valor presente neto, la TIR, la TIO, el RBC, cuándo el proyecto agrega valor y digamos cuándo se recupera el valor de la inversión. Ya todo eso lo apropiamos, lo presentamos en el trabajo que acabó de cerrarse el domingo pasado, y ya todos, al tener claros todos estos conceptos, podemos entrar a hacer los análisis de sensibilidad. Los análisis de sensibilidad básicamente consisten en estudiar varios escenarios del proyecto que subimos como tarea en la fase 2 y ver con unos condicionales que vamos a colocar ahí cuál es el comportamiento de ese emprendimiento, haciendo unas simulaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, el análisis de sensibilidad es una herramienta de gestión que permite a las organizaciones predecir los resultados de un proyecto, ayudando a comprender las incertidumbres, las limitaciones y los alcances de un modelo de decisión. Las listas de chequeo ambiental, que también las vamos a revisar en este CIPAS, son la lista de chequeo o verificación, consisten en una lista ordenada de factores ambientales potencialmente afectados por las acciones producidas por el proyecto en ejecución. Su fin es identificar los posibles efectos de las acciones propuestas. Entonces, ¿cómo vamos a revisar unas listas de chequeo de cómo afecta ambientalmente nuestro emprendimiento, el emprendimiento que estuvimos analizando desde el punto de vista ambiental? Vamos a ver los criterios, varios aspectos de los tantos que hay. Vamos a ver unos pocos, pues como la práctica profesional en esta tarea. Vamos a ver unos pocos, tanto en la lista de chequeo ambiental como en la lista de chequeo social. La lista de chequeo social, en ámbito social se tiene en cuenta la afectación al ser humano
producto de la actividad, y la parte paisajística, donde interviene el mejoramiento visual del entorno donde aplique este criterio. Entonces vamos a ver también otros indicadores de la lista de chequeo social dentro de los muchos tantos que hay, porque aplican las normas para ello. Y pues vamos a aprender a resolver esas listas de chequeo, cómo las vamos a interpretar, cómo las vamos a diligenciar para completar la tarea de la fase 3. Eh, yo no sé si ustedes ya tienen claro cuál es la actividad que se va a desarrollar en la fase 3. Voy a abrir aquí el, el, la guía de la fase 3 para que revisemos un poquito esa parte. ¿Sí? Bueno, la fase 3 dice descripción general de la actividad, componente práctico. Se va a basar todo en el desarrollo utilizando la plantilla de Excel. Y en las hojas que corresponden al análisis de sensibilidad, las listas de chequeo ambiental y las listas de chequeo social, como ya lo vimos ahorita, les comentaba de qué trata cada una de ellas. Dice aquí, la actividad consiste en desarrollar el componente práctico, práctica profesional, abordando las afectaciones de rentabilidad y agregación de valor mediante análisis de sensibilidad y cumplimiento de los criterios de responsabilidad social y ambiental, utilizando para tal fin el anexo 1 de la plantilla Excel, proyecto formulado del PAN Tajada. Bueno, la actividad individual, cada miembro del grupo evidencia su participación en el componente práctico, práctica profesional, directamente en el foro de aprendizaje para el trabajo en grupo. Entonces, cada uno tiene que hacer sus aportes en el foro correspondiente. El trabajo grupal para el análisis de sensibilidad. El grupo de trabajo cuenta con los flujos de caja libre, flujo de caja del accionista o del inversionista, ya previamente constituido y disponible en el anexo 1 de la plantilla Excel, proyecto formulado del PAN Tajada. En este anexo se encuentran varias hojas, pero solo utiliza las que requiere la práctica y que previo se orienta en la guía. ¿Cuáles son? A saber, 1. La información básica de entrada, que es una de las pestañas del anexo, se encuentra configurada para que se generen los flujos de cajas de forma automática. Después vienen los flujos de evaluación económica, que es la hoja de salida, por lo tanto, de forma automática entrega el flujo de caja libre y el flujo de caja del accionista. La lista de chequeo ambiental contiene tabla para calificación de criterios ambientales, tiene la fórmula para que entregue el nivel de cumplimiento de los requisitos del proyecto en aspecto ambiental, además un formato para un plan de acción sencillo para que indique cómo cumpliría el 100% de los criterios, puesto que el aspecto ambiental es fundamental para la aprobación del proyecto. Debo aclarar que nosotros estamos haciendo un proyecto sostenible y eso indica que debemos cumplir la parte económica, la parte ambiental y la parte social. Esos son los tres pilares de los proyectos sostenibles. En el anexo 1 de la plantilla Excel, proyecto formulado al PAN Tajado, es una plantilla Excel y a ninguna de las hojas se les aplicó seguridad para facilitar al estudiante el monitoreo de cada variable en estudio. Pero es importante y necesario que cada una de las hojas que manipule para obtener nuevos datos requeridos en la práctica, de inmediato regrese a la plantilla de su estado original para que siempre su trabajo de campo sea impecable y confiable. Esto se refiere a que como vamos a hacer varias simulaciones, vamos a alterar los datos de la plantilla que están previamente, de los que no tocamos la vez pasada, vamos a tocar unos para hacer las simulaciones. Entonces, cada vez que se haga una simulación, se debe volver la hoja al estado original que estaba la plantilla cuando entregamos la fase 2. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta ahorita cuando empecemos a trabajar en ese. Yo les voy a ir comentando cómo es que se debe hacer. Bueno, entonces el análisis de sensibilidad por escenarios.
Dice, los miembros del grupo analizan las probabilidades de riesgo en cada variable considerada importante para la sostenibilidad del proyecto, conociendo los escenarios pesimistas y optimistas para cada una. Para lograr el objetivo de esta actividad, cada uno debe apropiar el conocimiento suficiente, lo que les estaba comentando, eh, sobre el estudio de riesgo del proyecto y en este análisis de sensibilidad por escenarios como uno de los posibles métodos que existen para tal fin. Entonces, aquí vamos a ver qué va a pasar con el proyecto cuando se hagan las diferentes simulaciones en los diferentes escenarios que vamos a estudiar. Entonces, en el anexo 1 de la plantilla Excel, el proyecto formulado del plan tajado se traslada desde la hoja de información básica a la información que requiere para cada una de las variables consideradas para análisis de sensibilidad por escenarios, a saber. Entonces, vamos a analizar las variables de cantidad demandada, interés del préstamo, la inflación, los costos de los insumos y los precios de venta. Entonces vamos a analizar cada uno de estos escenarios para ver cuál es la afectación del proyecto haciendo los cambios que vamos a hacer de acuerdo con estas indicaciones en la guía. Al revisar la hoja de análisis de sensibilidad, las fórmulas que facilitan aplicar los porcentajes según corresponde a incremento o decremento según el escenario que se analiza. O sea, vamos a, por ejemplo, en los escenarios pesimistas vamos a disminuir las cantidades demandadas en un porcentaje. Entonces hay que afectarlo por una fórmula, ¿no? Si vamos a quitar, por ejemplo, el 10%, hay que aplicar la fórmula para quitarle el 10% y esas cantidades que obtenemos las pasamos a la información básica de entrada. Ahorita vamos a hacer el ejemplo detallado de cada uno de ellos para que ustedes puedan revisar cómo es que tienen que hacer su estudio y su análisis. Para cada variable que se va a analizar, entonces aplicar los valores establecidos en cada uno de los escenarios, la hoja de análisis de sensibilidad. En la hoja de información básica de entrada se procede a recoger las afectaciones que recibe BPN y TIR en los flujos de caja libre y en el flujo de caja del inversionista, del accionista o inversionista. Listo, hay que analizar los dos datos que ya revisamos en la fase 2, que era cómo da el BPN, el TIR y la TIO en cada uno en el flujo de caja libre y en el flujo de caja del inversionista. Debemos hacer el análisis. Recomendación. Bueno, cada vez que monitorea una de las variables en estudio en condición de decremento o incremento, procede a trasladar los nuevos flujos a la hoja de análisis de sensibilidad para conocer el comportamiento de la variable frente al riesgo asociado. Reflexiona, analiza y recomienda desde el conocimiento y va tomando los datos e información para sustentar el informe hasta el final. Entonces, estos datos, como nosotros vamos a modificar unos datos en la información básica de entrada, al modificarlos vamos a tener en la hoja de flujos y evaluación nuevos datos para BPN, TIR y entran tanto en el flujo de caja del accionista como en el flujo de caja libre. Esos datos se trasladan a la pestaña de flujos y evaluación. Entonces aquí tenemos el flujos y evaluación. Al modificar esos datos, estos cambian y estos también cambian, ¿sí? Pero los que vamos a trasladar al análisis de sensibilidad, o sea, aquí en estos datos, aquí ya los tengo calculados, pero ahorita los vamos a calcular nuevamente. Entonces los pegamos acá y vamos analizando simulación por simulación cómo varían con respecto a los valores originales que son estos, ¿sí? Ahorita ya lo entienden cuando ya lo empecemos a hacer. De pronto ahorita están un poquito como perdidos, pero ya lo vamos a hacer en la práctica. Recomendación: no perder la información del proyecto formulado en su estado original. O sea, siempre hay que volverse al estado original. Prestar atención a que siempre se monitorea el comportamiento de cada variable y por lo tanto realiza cambios en la hoja de información básica de entrada del proyecto formulado para que siempre
eh, cuenta con la información original del proyecto. Debe realizar el monitoreo, trasladarle de inmediato los datos a la hoja de análisis de sensibilidad y retornar la información básica de entrada a su estado original. Eso ya es lo que yo les decía. Ahorita lo miramos en la práctica. Ahora, la práctica profesional, responsabilidades del proyecto. Entonces está en el aspecto social. Establece y analiza el nivel de cumplimiento de los requisitos del aspecto social del proyecto y el plan de acción para alcanzar los requisitos cuando la calificación de la lista de chequeo para el criterio que se encuentra por debajo de ella. Se utiliza la lista de chequeo disponible en el anexo de la plantilla Excel. Aquí en la lista de chequeo está aquí esta lista de chequeo ambiental. Aquí ya lo tengo lleno, pues ahorita les explico cómo se llena. Y estas son las calificaciones que uno da. ¿Sí? Y cuando las calificaciones son menores a 10, aquí hay una estrategia, cómo se va a hacer, qué criterio se colocó, cuánto se calificó, qué estrategia se va a utilizar para alcanzar los 10 puntos, el valor que puede costar esa estrategia y quién es el responsable de hacerla. Igual sucede para la lista de chequeo social. Lo mismo también vamos a tener las que se califiquen por debajo de 10. Vamos a tener que relacionarlas acá con el criterio que les estoy comentando. Ahorita vamos a hacer el ejercicio para cada una de ellas. Bueno, entonces está esta parte ambiental. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, señor. Ah, señor. bueno, bueno. Bien, Sí, porque señor. de pronto me quedo hablando solo y no me doy cuenta. Bueno, voy acá, entonces, bueno, entonces ya habíamos hablado de, de las listas de chequeo que hay que hacer. Aspecto ambiental y, bueno, para el desarrollo de la actividad tenga en cuenta que en el entorno de información inicial debe, en el entorno de aprendizaje debe consultar el sílabus, recurso multimedial, igualmente descargar el sílabus en PDF, de esta forma conocerá la estructura del curso. 2. Revisar el material de la unidad 2 para fundamentar sus conocimientos y así poder dar inicio al envío de sus aportes. Descargar y leer comprensivamente la guía única del desarrollo del componente práctico del curso, que es la que acabamos de leer. Realizar los aportes necesarios para cumplir los criterios de evaluación de la actividad asociados a la calidad del producto o informe de entrega en orden a criterios de evaluación y desempeños. En el entorno de evaluación debe enviar el trabajo diseñado por cada uno de los aspectos solicitados. Evidencias del trabajo independiente. Las evidencias del trabajo independiente para entregar son informe en PDF, comportado de introducción, objetivos, cuerpo de trabajo, los resultados del análisis de sensibilidad, las listas de chequeo ambiental y social, las conclusiones, la bibliografía y los anexos y aplican las normas APAS. Este es el trabajo individual, ¿no? Y en las evidencias del trabajo grupal, entonces están las evidencias del trabajo grupal que son las siguientes. El informe en PDF comportado de introducción, objetivos, cuerpo del trabajo con resultado de análisis de sensibilidad, listas de chequeo ambiental y social, conclusiones, bibliografía y anexos, aplican las normas APAS. Así se debe estructurar el informe del componente práctico, práctica profesional. Entonces, uno, la portada, título, nombre de participantes, docente, capítulo 1, generalidades, introducción, objetivos y justificación. 2, el cuerpo del trabajo. Entonces está la práctica profesional, el análisis de sensibilidad por escenarios, descripción de las variables que pueden resultar afectadas por cambios en el mercado y en el entorno, explicación del criterio que aplicó para establecer los porcentajes de incremento o decremento. Entonces cada uno tiene que explicar cuál fue el criterio que utilizó para aplicar los porcentajes de incremento o decremento. Ahí vamos a utilizar en este CIPAS vamos a utilizar unos criterios que no necesariamente tienen que ser los mismos. Ustedes pueden
variarlos, ¿sí? Y variarlos de acuerdo con un criterio que deben explicarlo acá, por qué lo utilizó y cómo decidió decrementar o incrementar las variables. En la parte de responsabilidad del proyecto, entonces está el aspecto social, establecimiento y análisis del nivel de cumplimiento de requisitos del aspecto social del proyecto, el plan de acción para alcanzar los requisitos cuando la calificación en la lista de chequeo para el criterio se encuentra por debajo de 10, se utiliza la lista de chequeo disponible en el anexo 1. Y el anexo, el aspecto ambiental, lo mismo. Capítulo 3, análisis de discusión. Evidencia el resultado de aprendizaje, indicar desde la situación de riesgo del proyecto según el comparativo de EPN Tiritio que encontró en cada escenario pesimista y optimista y por qué recomienda a los inversionistas que inviertan en el proyecto. O sea, en esto, de acuerdo con sus análisis, van a escribir esta parte, tienen que hacerla en su trabajo en grupo, ¿no? Y indicar los principales factores clave de éxito del proyecto desde el análisis del flujo de caja libre y desde el flujo de caja del inversionista y también el beneficio que traslada el proyecto en función de los beneficios para la sociedad. ¿Por qué los inversionistas deben invertir en el proyecto? Conclusiones, el capítulo 4 y los lineamientos generales, las evidencias elaboradas del grupo colaborativamente tengan en cuenta las siguientes orientaciones. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. En cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno que haya señalado el docente. Antes de entregar el producto solicitado deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en la guía de actividades. Solo se pueden incluir como autores del producto entregado a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad. Bueno, aquí ya tengan en cuenta que todos los productos escritos individuales o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y las condiciones de presentación que hayan definido. Bueno, ahí ya esta parte de aquí, les recomiendo que revisen también la rúbrica de evaluación, a ver cuáles son los criterios que se van a calificar para que ustedes hagan énfasis en su trabajo en estos puntos para obtener buenas calificaciones. Bueno, dicho esto, ya tenemos claro más o menos cómo es que se debe entregar el trabajo. Entonces, vamos a empezar ya. Bueno, continuamos acá con la presentación de la lista de chequeo social. Aquí tenemos eh, los temas que vamos a revisar. Entonces, las vamos a revisar ahorita en la plantilla Excel y vamos a hacer el ejercicio en la pestaña de análisis de sensibilidad. Y posteriormente vamos a hacer, a diligenciar las listas de chequeo ambiental y las listas de chequeo social. Ya acá termino con la presentación y vamos a la parte práctica en Excel. No sé si hasta el momento han entendido todo o tienen alguna pregunta. Todo bien, tutor. Sí, hasta el momento está todo claro. Sí, señor. Bueno, perfecto. Sí, señor, hasta la próxima. ¿Cómo? ¿Está todo claro? Sí. ¿Alguno tiene una duda? No. Bueno, continuemos. Entonces, ay, bueno, perdón un momentico, voy a compartirles la lista de asistencia. Control C. Les voy a compartir la lista de asistencia. Me dicen por favor si funciona. Ahí la acabo de compartir. Alguien que la pruebe y me dice si funciona o no. Mister, creo que compartí lo que no era. No, profe, Espere un no momentito. funciona.
Sí, creo que la embarré. No, señor, no. No, ya lo tengo aquí. Control C, Control V. Ahora sí, esta sí debe funcionar. Profe, en mi caso me sale que ya la respondí. Igualmente a mí. ¿Que ya la respondió? Sí, señor. Sí, señor. Ya has respondido, solo puedes rellenar este formulario una vez. Hijo de madre. Bueno, a los que no les aparezca eso, por favor, la diligencia. ¿Hay alguno que no le aparezca ese aviso? ¿O a todos? Yo creo que A sí. mí sí me está permitiendo Ah, bueno. diligenciar. Listo, listo. Entonces, a los que les permita, por favor, diligencienla. A los que le dice que ya la tienen diligenciada, entonces listo. Ya la tienen diligenciada, ¿vale? Bueno, entonces vamos a iniciar con el análisis, con el primer análisis. Voy a borrar todo de este primer análisis. Voy a borrar todos para que podamos hacer la cuestión. Entonces, dentro del análisis de sensibilidad vamos a revisar eh, una serie de variables, ¿sí? Como por ejemplo el precio unitario de venta, las cantidades a producir, ese es el otro. Uno es bueno, las cantidades a producir, tanto de incrementarse como decrementarse, lo mismo el precio unitario, incrementarse o decrementarse. Se va a cambiar el costo variable de producción, vamos a hacer ese otro análisis. Vamos a cambiar la inflación y vamos a cambiar el interés del banco. ¿Sí? Aquí en la inflación, pues están utilizando el 4%, de pronto lo subimos al 7 o algo, pero valdría la pena que cuando ustedes hagan su trabajo revisen, por ejemplo, la inflación este año ya va como en el 13%, entonces podrían utilizar ese escenario para hacer sus cálculos. No lo hago ahorita para no copar, digamos, esa opción que tienen ustedes de utilizar otros porcentajes. Vamos a utilizar unos porcentajes bajitos como para ver cómo varía el proyecto en general cuando hagamos cada escenario. Entonces, el primero que vamos a hacer es disminución del 15%. Entonces, vamos a disminuir las cantidades demandadas, o sea, estas cantidades de acá. Si ven que les estoy resaltando esas cantidades, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disminuirlas en el 15%. Entonces, nosotros podemos utilizar la fórmula de quitar el 15%. Si yo tengo el 100% y le quito el 15%, tendría el 85%. Tendría yo que multiplicar por el punto 85 para que estas cantidades se me disminuyan en el 15%. Por ejemplo, vamos a hacer una formulita más la cantidad demandada del primer año, del 0 al 1, por punto 85. Entonces se me disminuye a 37.191. Estaba en 43.754 y pasa a 3.791. Vamos a arrastrar esa fórmula hasta abajo hasta el año 5 y vamos a obtener todas las cantidades disminuidas en el 15%. ¿Sí? Ahí ya quedaron disminuidas en el 15%. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con estas cantidades? Estas cantidades las seleccionamos todas, les damos copiar y vamos a cambiarlas en la información básica de entrada en en este, en el cuadro número de proyección de ventas. Aquí le damos pegar, pero debemos hacer pegado especial porque como estamos usando una fórmula para bajar el 15%, si la pegamos aquí, entonces nos coloca que el valor, ¿no? Entonces, para que nos coloque los valores,
Entonces le damos en valores y le decimos aceptar y ya las pegamos todas acá. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, como estas cantidades las tenemos que colocar aquí nuevamente en su hoja de cálculo, no aparece esta formulita. Entonces, ¿yo qué hago? Aquí coloco, para que esta cantidad se me copie automáticamente acá, entonces le digo a la primera de, más de 20. Y le doy enter y se me pega acá. Estas borrémoslas, por ejemplo, para que ustedes vean. Suprimir. Entonces, aquí está más de 20, o sea, estoy copiando esta misma cantidad. Aquí quiero hacer esa fórmula para que ustedes no de pronto omitan copiar estas mismas cantidades acá, sino que automáticamente su cuadro se los haga. Entonces, copio esa fórmula aquí y me copia todos los valores de arriba. Ya me quedó aquí que es más de 20, ¿sí? Aquí aparece más de 20, aquí más de 21, etcétera, y así con todos. Y se me están copiando los valores de acá, se me están copiando también acá, ¿sí? Entonces, como ya cambiamos esas cantidades, obviamente en el flujo de caja de inversión, parece que alguien quiere entrar. Perdón un momentico que parece que alguien quiere entrar. Admitir. Ya. Lisbeth, buenas noches. No sé si usted puede ver la lista de asistencia aquí. Sí, profe, lo que pasa es que apenas me sacó de la reunión, no sé por qué, Ah, bueno, pero ya listo. volví a entrar. Pero miré la asistencia y tampoco me deja, dice que ya la llené. Ah, bueno, sí, no importa, tranquila, déjelo así. ¿Vale? Bueno, entonces continuamos acá. Entonces, ya copiamos esto acá, estos valores, y disminuimos las cantidades en el 15%. Y aquí también aparece ese dato. Entonces, obviamente que si estamos disminuyendo las cantidades a producir en el 15%, pues vamos a tener nuevos datos en el flujo y evaluación económica. Entonces vamos a tener tanto para el flujo de caja libre estos valores que nos están variando aquí y estos en el flujo de caja del inversionista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con estos valores que nos dan aquí los seleccionamos todos, le damos copiar y vamos aquí al análisis de sensibilidad y le damos pegado especial, valores, siempre pegado especial, valores, aceptar. Entonces, fíjense que son los valores que tenemos acá. 216, 1960 y 7252. Entonces aquí tenemos 1960, 216, 504, 38 y 7252. Entonces analicemos estos indicadores con respecto a los originales. ¿Sí? Estamos disminuyendo el 15% de las cantidades. Entonces, ¿qué significa? Que el proyecto va a ser menos rentable porque estamos vendiendo menos. Entonces, ¿qué debe pasar con BPN? BPN disminuye con respecto a las condiciones originales y la TIR también disminuye. TIO no se afecta para nada porque no estamos tocando ni el premio al riesgo ni la inflación. Entonces, está bien, continúa igual. Pero BPN disminuye y TIR disminuye. Disminuyen ¿hasta qué punto? Hasta el punto de que todavía nuestro proyecto sigue siendo rentable porque TIR sigue siendo mayor que TIO y BPN sigue siendo mayor que cero. Si al hacer alguna simulación aquí BPN nos dé negativo, pues entonces ya el proyecto no sería viable. ¿Esto para qué nos sirve? Cuando ustedes estén analizando un proyecto, pues van a ver hasta qué punto puede aguantar su proyecto eh, disminuir las ventas, hasta dónde se puede llegar, hasta qué punto puede ser el más crítico. Aquí sigue siendo el proyecto rentable, entonces no tenemos problema porque si disminuimos el 15%, el proyecto simplemente es menos rentable, pero sigue siendo rentable desde el punto de vista indicadores. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrementar
estas cantidades en el 15%. Entonces, si voy a incrementarlas en el 15%, debo multiplicar por 1.15, ¿cierto? Que es el 100% más el 15, o sea, si los expresamos en valores decimales sería 1 más 0.15, sería 1.15, y tendríamos más este valor por 1,15. Y obtenemos que se nos está incrementando de 43.754 a 50.317. Copiamos la fórmula, la arrastramos hasta el periodo 5 y tenemos ya las cantidades incrementadas de cada periodo en el 15%. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo que hicimos en el anterior. Seleccionamos estas cantidades, le damos copiar, vamos a la información básica de entrada y los cambiamos acá. Le damos pegado especial, valores, aceptar. Entonces fijémonos que aquí estos 50.000 se nos copiaron aquí también, ¿sí se dan cuenta? Si de pronto en su hoja de cálculo no se copian estas cantidades aquí en esta parte, hay que hacer la copia también, porque si no, no van a obtener los indicadores que son realmente. Entonces ya con esta variación del 15% por encima, entonces ¿qué pasa? En flujos y evaluación económica vamos a tener otra variación también en los indicadores. Vamos a trabajar siempre con el de flujo de caja del inversionista, pero ustedes también deben analizar estos, ¿no? Estos también los deben analizar. En el informe del capítulo 3 que piden allá en la guía para el informe a entregar en el entorno de evaluación, deben analizar ambos y deben hacer comentarios respecto al flujo de caja libre, ¿listo? Entonces, ya seleccionamos acá los valores, le damos copiar, vamos aquí a la pestaña de análisis de sensibilidad y le damos acá pegado especial, valores, aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos vendiendo más, es obvio que el proyecto va a ser más rentable. Entonces, ¿qué va a pasar con BPN? BPN tiene que incrementarse y la TIR también tiene que incrementar. La TIO sigue igual porque no estamos tocando ninguna variable de cálculo de la TIO. Entonces, 312 aumentó a 407 y de 91.76 aumentó la TIR a 109,23. Entonces tenemos que el proyecto es mucho más rentable de las condiciones iniciales. Esas son las conclusiones que ustedes deben ir sacando y deben ir registrando allá en el capítulo 3. ¿Listo? Ahora, entonces vamos a analizar el interés del préstamo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la guía nos estaban diciendo que cada vez que vayamos a hacer un análisis diferente, debemos retornar aquí a la información básica de entrada y dejar las cantidades del proyecto original. O sea, debemos entrar aquí al análisis de sensibilidad y estas cantidades que tenemos acá, debemos copiarlas y dejarlas tal cual estaban en el proyecto original. O sea, vamos a pegarlas aquí. ¿Listo? Entonces aquí el proyecto está en las condiciones iniciales. Entonces, si analizamos aquí, tenemos 312.128. Entonces, fíjense que el proyecto en este momento está presentando estos mismos indicadores acá. ¿Sí? Nos está dando 312.128, 357 y 91.76, que son 312, estos mismos valores. Entonces aquí tenemos ya otra vez el proyecto en las condiciones originales. Eso hay que analizarlo siempre que nosotros vamos a cambiar cuando vamos a hacer otro análisis. Entonces, aquí en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar, tenemos el 22% en el interés del préstamo. Vamos a ver la disminución en el interés del préstamo, cómo nos puede afectar y el incremento de ese interés también. Entonces, si venimos aquí a la información básica de entrada, encontramos aquí la variable del interés del préstamo, la tasa del banco. Esa tasa bancaria es la que ustedes averiguan en los bancos cuánto puede estar costando ahora. Ahora con el problema de la inflación que tenemos y la subida del dólar y todas estas vainas que están sucediendo, los intereses bancarios están subiendo. Entonces, revisen cuáles son los intereses actuales que están cobrando los bancos
para que ustedes en su análisis incluyan un valor pues aproximadamente real. Entonces aquí tenemos el 22%. Vamos a venir aquí y vamos a disminuirlo al 20%. Sí, vamos a colocar el 20% aquí. Vamos a colocar el 20%, que es el análisis que vamos a hacer. Y venimos aquí a la información básica de entrada y cambiamos este valor del 22% al 20%. Entonces ya cambia aquí al 20% y todos los cálculos varían y vamos a ver aquí entonces en flujos y evaluación económica cómo nos están variando los indicadores. Entonces vamos al control C aquí, a la lista análisis de sensibilidad y vamos a colocar los que corresponden al interés del 20%, que son estos que tenemos acá para pegar, y nos damos cuenta. ¿Qué pasa? Si yo voy a pagar menos intereses por los préstamos, ¿qué pasa con mi proyecto? Va a ser más rentable, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que estar pasando? Tiene que incrementarse BPN con respecto al original, que son 312.128.357, aumenta a 315.478.808. Y la TIR también aumenta del 91.76 al 92.72. ¿Por qué? Porque estamos pagando menos intereses. Entonces, estas reflexiones que estamos aquí, estas conclusiones que estamos sacando son las que ustedes tienen que incluir allá en su informe final, ¿no? En el personal y en el final. ¿Qué pasa con el informe de cada uno? El informe de cada uno, entonces, por ejemplo, Pedrito Pérez hizo con el 19, el integrante del grupo, el integrante 2 del grupo lo tomó de 21, el otro lo tomó del 17.5 y así todos sacan un interés diferente y al final se ponen todos de acuerdo para presentar el trabajo grupal con un interés que puede ser el promedio de los 5 que utilizaron o un interés específico que ustedes decidan aplicar. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el, y así para cada uno, ¿no? El uno lo incrementó en el 15, el otro en el 14, el otro en el 13 y lo aumentó en el 15, en el 17, en el 19. Cada uno hizo un análisis diferente, pero cuando hagan el trabajo en grupo, pues toman la decisión de cuál interés utilizar para hacer su análisis de grupo, del trabajo en grupo, que es el que van a subir al entorno de evaluación. Y las otras evidencias quedan en el foro, que son las que yo reviso en el momento de calificar. Ahora, en esta parte del incremento del interés, entonces estamos en el 22%, podemos utilizar el 24%. Vamos a incrementarlo en el 24%. Entonces, si vamos a pagar más intereses, es de presumir que BPN debe ser menor que 312 millones y la TIR menor que 91.76. Veamos a ver si eso es cierto. Entonces vamos a cambiar aquí en la información básica de entrada, que cambiamos del 20 lo vamos a pasar al 20, ¿qué? ¿Cuánto fue que vimos? 22, 24. Entonces, información básica de entrada, el 24%. Entonces lo cambiamos acá, 24. ¿Me están escuchando todos? ¿Está todo bien? Bueno. Sí, señor. 24%, listo. Entonces ahora vamos acá al flujo de evaluación económica, a ver cómo varían los indicadores. Vamos a copiarlos. Copiar. Vamos acá, pegado especial, valores, aceptar. Entonces dijimos que tenía que disminuir BPN y tenía que disminuir TIR. Efectivamente, BPN disminuyó de 312 a 308 y TIR disminuyó de 91 a 90. Entonces estamos ok. Ahora debemos volver a dejar en las condiciones originales porque vamos a hacer cambios de la inflación. Entonces ya no vamos a trabajar más con el interés del préstamo y vamos aquí a dejarlo en el valor que estaba, que era el 22%. Entonces nuestro proyecto vuelve a quedar en las condiciones iniciales, 91.76 y 312.128
3.57 y 19.6 la TIR. Entonces estamos bien en las condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces ahora vamos aquí al análisis de sensibilidad nuevamente y vamos a ver la disminución de la inflación. Entonces tenemos el 4% acá como parámetro de entrada que es el valor que se adoptó para hacer el análisis, este 4%. Entonces vamos a cambiar esa inflación. Vamos a cambiarla del 4, vamos a disminuirla al 3%. Vamos a colocar el 3%. Ustedes también colocan el porcentaje que van a utilizar aquí arriba, ¿no? Aquí cambiamos todos los valores de esto porque estamos afectando cada periodo. Aquí como el interés del préstamo es solamente uno y el interés del préstamo y la disminución y la inflación también es un solo valor, entonces no tenemos por qué colocar nada de aquí para abajo, ¿sí? Solamente esta indicación que aparece ahí. Entonces vamos a cambiar la inflación en 3%. Entonces venimos, ¿qué pasa? Si la inflación disminuye, pues el proyecto también va a ser rentable. Se supondría que BPN tiene que aumentar de 312 millones y del 91.76 la TIR. Entonces vamos aquí a la información básica de entrada y vamos a cambiar aquí por el 3%. Este 3% lo arrastramos hasta aquí y nos cambia aquí también automáticamente. Entonces venimos aquí a análisis de sensibilidad y vemos cómo se afectaron los indicadores. Vamos a darle copiar. Venimos aquí al análisis de sensibilidad, pegar, pegado especial, valores, aceptar. Entonces, pasó lo contrario. Se disminuyó. Ah, claro. Al disminuir la inflación, entonces aumenta BPN 312 a 327 y TIR aumenta del 91.76 al 91.78 porque la inflación disminuye. Entonces va a ser más rentable el proyecto. Ahora, pasemos la inflación, el incremento, por ejemplo, al 7%. Ustedes van a hacer el análisis por ahí al 13, de pronto, si de pronto se les vuelve negativo, traten de utilizar una menor para que el proyecto, bueno, no importa, si les dan o no viable el proyecto, pues dice que si se incrementa la inflación al 13% y aparecen valores negativos, tanto de EPN como de TIR o unos valores raros. Ah, bueno, analicemos aquí en el anterior. Fíjense que aquí cambiamos la inflación y el latío varió de 19,60 a 18,45. ¿Por qué? Porque TIR, ¿cómo se calcula? Se calcula como TIO es igual a la inflación por el premio al riesgo más la inflación más el premio al riesgo. ¿Por qué se afecta TIO? Porque estamos afectando la inflación. Y la inflación es una variable que interviene en el cálculo de TIO, por lo tanto, por eso también estamos teniendo aquí un cambio en el valor de TIO, está disminuyendo la TIO. ¿Sí? La TIO disminuye en este caso. Entre más alta la inflación, mayor va a ser TIO porque la inflación está afectando el cálculo de ese valor. Entonces ahora aquí, cuando estamos ahora revisando la inflación, les comentaba que si aparecen de pronto EPN negativo cuando ustedes suben la inflación al 13%, por decir algo, entonces dicen que el proyecto no es viable si EPN es negativo o algún valor diferente, ¿sí me entienden? Entonces vamos a mirar el 7% aquí en este caso. Entonces venimos aquí a la información básica de entrada y cambiamos la inflación al 7%. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver, copiemos las variables, cómo están comportándose y los pegamos aquí, pegado especial, valores, aceptar, y vemos
que se incrementó la inflación. Entonces la TIO aumenta, el BPN disminuye de 312 a 271 y la TIR disminuye de 91,76 a 91,72. Entonces, en todos los casos que hemos analizado hasta ahora, hay variaciones tanto de BPN como de TIR y TIO, pero sin que el proyecto deje de ser rentable en ningún momento. Pero en algunos casos es más rentable y en otros casos es menos rentable, pero en todos los casos es rentable el proyecto porque no se obtienen valores negativos para los indicadores de rentabilidad. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a dejar la inflación en el valor que estaba, que era del 4%, para dejar el proyecto en las condiciones originales. Entonces, dejamos la inflación en el 4%. Y obviamente vamos a tener 312, 128 y 91,76, que son los datos que tenemos acá, originales. Ahora, vamos a ¿qué vamos a hacer? Disminución de los costos de los insumos. Entonces, al disminuir los costos de los insumos, si venimos aquí a la tabla de cotizaciones, vimos que los insumos están las materias primas y los insumos. Si los costos de estos insumos disminuyen, el costo variable unitario disminuye. Si disminuyen los insumos. Si aumentan los insumos, los costos de los insumos, el costo variable unitario, este 3.784, aumenta. ¿Sí? Entonces, aquí en la información básica de entrada, ¿cuál vamos a cambiar? Este valor, que es costos variables de producción, que es el 3.784 que tenemos ahí. Démoslo aquí, por aquí, en un lado de estos, para que no se nos olvide, 3.784. Ahora, vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer el análisis de la variación de los costos de los insumos. Entonces, en el primer caso vamos a disminuirlos. Tenemos 3.784. Pongámosle que los disminuimos a 3.500 pesos. Los colocamos en 3.500. ¿Sí? 3.500 pesos. Bueno. Entonces, con 3.500 pesos vamos a la información básica de entrada y cambiamos aquí este precio. Y colocamos 3.500. ¿Listo? Ya quedó en 3.500. Vamos a ver cómo se afectan los indicadores. Entonces, seleccionemos acá. Copiemos. Y venimos aquí al análisis de sensibilidad. Entonces, al costar menos producir, pues obviamente que el proyecto va a ser más rentable, ¿no? O sea, BPN tiene que aumentar y TIR tiene que aumentar. Entonces vamos a ver, pegado especial, valores, aceptar. Entonces, fíjense que está aumentando BPN a 340 millones y TIR de 91,76 a 100,13. ¿Listo? Ese es el otro análisis que tenemos acá. Ahora, incremento cuando nos cuesta más producir. Entonces, digamos que vamos a subirlo a 4.000 pesos. ¿Sí? Entonces, vamos a copiar este valor aquí que sería 4.000 pesos. Y vamos a ver los indicadores qué comportamiento tienen. Los vamos a pegar allí. Copiar. Análisis de sensibilidad. Y los vamos a pegar. Pegado especial. Valores. Aceptar. Entonces, fijémonos. Estamos disminuyendo, estamos aumentando el costo de producción. O sea, va a ser menos rentable el proyecto. O sea, tiene que disminuir BPN y tiene que disminuir TIR. Entonces, 312 disminuyó a 290 y TIR de 91,85. O sea, estamos bien. Estamos
en el análisis correcto porque estamos incrementando los costos de producción. Ahora, vamos a hacer una disminución y un incremento en el precio de venta. Entonces vamos a hacer la misma operación acá. Vamos a hacer, bueno, primero que todo vamos a dejar el proyecto en las condiciones iniciales, que son 3.784 pesos que teníamos antes. Aquí tenemos nuevamente 91.76, 312, los mismos valores que tenemos aquí originales, ¿sí? En esta parte. Ahora, entonces, vamos a hacer el último análisis. Bueno, se me pasó por alto decirles que a ver qué comportamiento tenían eh, el agregar valor al proyecto y también el, el periodo de retorno de la inversión. Pero bueno, eso ya lo pueden revisar ustedes aquí en esta parte, cuando ustedes hacen los cálculos. Entonces es ver si el proyecto agrega valor, ver cómo varía este 21.16 con respecto a este valor. Y si sigue siendo TIR mayor que este valor, pues el proyecto crea valor. Los índices, los índices de aquí del flujo del inversionista, ya ahorita les enseño cómo lo deben hacer para que automáticamente revisen también esos valores cuando lo hagan. Ahorita, por ejemplo, vamos a hacerlo ahorita. Esperen un momentico, yo cuadro aquí que este valor se me copia aquí automáticamente en más este valor enter, más este valor. Vamos a copiar aquí en este cuadrito que ustedes lo deben tener todos. Yo ahorita les comparto, no, de hecho lo subo, yo voy a subir al foro este cuadrito para que ustedes lo puedan insertar ahí en la hoja de cálculo para que puedan hacer el análisis automático. Entonces vamos aquí, 14, enter. Aquí más este valor, 3, más este valor, 4. Ay, espere que gran barre, creo. Entonces, 57, 14, 130. En ese momento, pero yo hago una vaina aquí mejor para control C, control C. 14, aquí 55 en el otro. Más este valor, que este es 55. Estaba colocando el de otra. Más, ese me está dando cuando listo. Más el tercer periodo, 55, 129, enter. Más 219, enter, y más 300 algo. Listo. Entonces aquí me está dando el 4.12 que era el que teníamos anteriormente, que ese fue el que calculamos. Ahorita vamos a grabar esto acá. Entonces ahorita vamos a ver cómo nos varían las dos variables para que ustedes las analicen cuando estén en los anteriores, ¿sí? Porque se me olvidó hacer ese análisis. Hacen ese análisis para todos estos que llevamos aquí. Vamos a hacerlo para estos dos últimos para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, aquí vamos a disminuir el precio de venta en el 15%. Entonces, tenemos este valor por el precio de venta, que es este precio de acá, el 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, por 0.85 para quitarle el 15%. Entonces hace 1.800. Y vamos a copiar todos estos valores de aquí hasta el siguiente año. ¿Por qué?
Tenemos valores para cada periodo. Y aquí vamos a hacer de una vez el otro, que es más este valor por el 15%, o sea, por 1.15. De una vez para tenerlo listo para el otro análisis. Y copiamos los valores hasta aquí. Listo. Entonces vamos a revisar este primer dato, que es disminución del precio de venta. ¿Qué pasa si disminuyo el precio de venta? Pues el proyecto va a ser menos rentable porque va a estar cobrando menos por el producto que estoy vendiendo. Entonces se supone que debe disminuir BPN y debe disminuir TIO. Vamos a comprobar. Vamos a copiar este valor, control C, a la información básica de entrada, y venimos acá y la pegamos, pegado especial, valores, aceptar. Entonces venimos a ver la variación de los indicadores, cómo se está comportando el tema, control C, análisis de sensibilidad, y vamos a pegarlo, pegado especial, valores, aceptar. Entonces fíjense, está bajando el BPN, como dijimos, porque estamos vendiendo más barato, y el TIR también está bajando. Pero de todas maneras el proyecto sigue siendo rentable. Ahora veamos lo que les estaba diciendo yo ahorita. No se nos afecta 21.16 contra 56.78, como se nos está disminuyendo TIR. El proyecto sigue agregando valor. Sí, porque TIR es mayor que el costo promedio de capital. ¿Sí? Y veamos el periodo de recuperación de la inversión. Entonces ya el periodo de recuperación de la inversión, imagínense que se pasa del año 5. En este caso, el problema es que al estarse pasando el año 5, la cuestión no es saber cuánto es son 162 millones lo que hay que recuperar. Entonces los 162 millones, imagínense que ya pasan del año 5. O sea, no se estaría recuperando la inversión aquí. ¿Ve? Ahí ya, ese caso lo tienen que analizar bien. Ya no se estaría recuperando, entonces para el inversionista no sería rentable. Habría un problema con el inversionista que no invertiría en el proyecto por esta razón. Nos estamos pasando del periodo 5. ¿Sí? Aquí vamos del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5 y del 5 al 6. Bueno, se estaría recuperando. De pronto sí puede ser rentable porque se estaría recuperando en el periodo 5,2 y el proyecto va hasta el 5.9999, ¿cierto? O sea, hasta el 6. Entonces sí se estaría recuperando una inversión en el último periodo. Entonces sí sería rentable. Entonces, en el análisis de sensibilidad vimos esta parte de la disminución del precio de venta. Ahora, ahora bien, entonces vamos a ver qué pasa con el incremento en el precio de venta. Entonces, si se fijaron acá que este análisis se analiza esto acá y el periodo de recuperación de la inversión se analiza cómo está variando, porque esos los tienen que incluir dentro de sus análisis. Para cada uno de los escenarios analizados, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hacer este análisis con el incremento del 15%. Entonces, control C, venimos al flujo y evaluación económica, a la información básica de entrada, y le damos pegado especial, valores, aceptar. Entonces ya estamos 18.400. Listo. Entonces veamos a ver qué pasó con los indicadores aquí cuando incrementamos las cantidades, el precio de venta en el 15%. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener mayor rentabilidad porque estamos vendiendo más caro. ¿Sí? Entonces BPN tiene que aumentar y TIR tiene que aumentar. Entonces, copiar, pegado especial, valores, aceptar.
Entonces fíjense que BPN se incrementa de 312 a 464 y TIR se incrementa de 91 al 126. Veamos ahora cómo está TIR con respecto al valor. O sea, estamos todavía más rentables. Está agregando bastante valor porque tenemos 121 mayor que 21.16. Y el periodo de recuperación de la inversión, estamos recuperando la plata en el periodo 3.8, casi en el periodo 4. O sea, estamos recuperando la inversión mucho más antes de las condiciones iniciales que eran 4.12. Entonces, ese aspecto también lo tienen que analizar. Bueno, entonces hasta aquí ya nos damos cuenta que en todos los escenarios el proyecto sigue siendo rentable, unos casos más rentable, otros menos rentable, pero esas son las condiciones del análisis de acuerdo con estos escenarios, de quitar el 15, de aumentar el 15, de bajar el interés al 20, de aumentarlo al 24, de disminuir la inflación al 3, de incrementarlo al 7, la disminución de los insumos a 3.500, incrementarla a 4.000 y incrementar los precios de venta en el 15 y decrementarlos en el 15. Entonces, hasta aquí es el análisis de sensibilidad que ustedes tienen que hacer en su trabajo colaborativo, en el trabajo individual. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo está claro o hay que aclarar alguna situación que ustedes consideren? ¿Sí? Bueno, Sí, para mí pues también todo está claro, aunque tengo una pregunta. dígame. Por ejemplo, digamos, ahí en esta de la análisis de sensibilidad podemos jugar con cualquier, digamos, valor porcentual. Sí, por eso les estoy diciendo. Como cada grupo son 5 estudiantes, entonces en su trabajo individual cada uno utiliza un porcentaje. Usted puede, por ejemplo, usted puede utilizar el 15 o su compañero puede utilizar el 12, incrementar el 12, disminuir el 12. Cada uno utiliza un porcentaje diferente, pero en el trabajo en grupo sí se ponen de acuerdo con los porcentajes que van a utilizar para desarrollar el trabajo grupal. Pero cada uno puede utilizar el porcentaje que considere, pues sin ser tampoco tan exagerado, ¿no? Algo que sea razonable. O sea, variaciones razonables. Por ejemplo, la inflación en este momento va en el 13, pues se considera razonable utilizar el 13% en la inflación, incrementarla. Pero también como hay que disminuirla, pues entonces del 4 la pueden disminuir al 3 o al 2. Ya, pero entonces que utilicen siempre variaciones razonables, no vayan a ser exagerados porque se les vuelve un 8 el proyecto, ¿sí? No tiene sentido de que se utilicen cifras que no pueden ocurrir, ¿ya? La idea es hacer análisis de cosas que pueden suceder, que estén dentro de la lógica económica. ¿Listo? Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿todo está perfecto? ¿Claro? ¿Ya pueden hacer su trabajo sin problemas? Bueno. Bueno, entonces ya ha pasado el tema del análisis de sensibilidad. Vamos a ver las listas de chequeo. Entonces vamos a ver la lista de chequeo ambiental, que ese es también parte del trabajo que tienen que entregar. Bueno, en la lista de chequeo habíamos dicho que había que cumplir con todos estos indicadores que aparecen acá en la lista de chequeo ambiental. Hay la norma ambiental, que son muchos los aspectos, pero para efectos del trabajo solamente vamos a analizar estos 11 criterios. Estos 11 criterios. Como es un proyecto sostenible, se supone que debemos cumplir con la parte económica, la parte ambiental y la parte social. ¿Sí? Entonces, se supone que todos los puntos deben estar calificados, pues, por lo menos con 10, porque es condición del proyecto que sea sostenible, que se cumplan todas las condiciones. Pero habrá uno que otro aspecto que se nos sale de las manos. Por ejemplo,
un aspecto que se le puede salir de las manos es la disposición final del empaque de su producto, por ejemplo en el tapar taja. ¿Qué hace la gente con ese talego que sobra si lo tira al río, si lo tira en la calle? Lo dispone mal. Entonces, pues obviamente que no vamos a tener, no vamos a estar cumpliendo con ese criterio ambiental de disposición final del empaque del producto. Entonces, para mitigar eso puede ser que vamos a colocarle al empaque una nota que diga, por favor, la disposición final o algún letrero que sea bien visible, que el usuario, el comprador del producto, pueda verlo y diga, por favor, disponer este empaque de tal y tal manera, ¿sí? Disponerlo en la basura, utilizarlo para empacar otra cosa, en fin, lo que sea, lo que ustedes consideren que debe ser el criterio, el criterio o la estrategia para alcanzar la calificación, por ejemplo. Por ejemplo, muestra del proyecto tiene en cuenta la prevención de la contaminación. Por ejemplo, vamos a ponerle, supongamos el proyecto se tiene en cuenta la prevención de la contaminación. Entonces, sí, el proyecto lo tiene en cuenta, pero por ejemplo ese que se nos sale de la mano, entonces lo podemos calificar no con 10, sino con 9 y colocarlo aquí, el que calificó con 9, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia a utilizar? ¿Cuánto puede costar, por ejemplo, imprimirle esa nota al empaque? ¿Y quién es el responsable? Entonces el responsable pues es el gestor ambiental o la compañía que vaya a hacer la impresión, lo que ustedes consideren que es el responsable para lograr que eso se pueda mitigar. Entonces ustedes colocan esta condición acá. Aquí vamos a suponer que todo se cumple. Y este 9 lo estoy colocando como para explicar cómo se coloca este porcentaje aquí. Entonces, ¿qué pasa? Son 11 criterios. Si ustedes contabilizan de aquí hasta aquí, son 11 criterios. Como es el 100%, entonces, y todas son de igual cumplimiento, muchos tutores y otras personas consideran que no, que el primero vale 10, que el otro vale 7, que este vale el 25, que este vale el 37, que este vale el 50 y pico, en fin. Y la sumatoria de todos esos porcentajes les da 100%, pero le están dando más relevancia a unos que a otros. Si es, para mi criterio, si es un cumplimiento ambiental, pues todos deben tener el mismo peso, o sea, todos deben cumplir con la norma y no puede valer uno más que el otro porcentualmente porque al final la sumatoria de todo es lo que me da a mí el 100% de cumplimiento. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo el 100, este 100%, ¿sí? Que es G22. G22 es este 100%. Entonces yo le coloco una variable de pesos aquí y otra variable de pesos aquí para que me mantenga fijo este 100 y este lo divido entre 11 y arrastro toda la fórmula y me queda valiendo cada una 9.09% para que me dé el 100. ¿Sí? Y esta es la sumatoria de todo este. Esta es la sumatoria. Ah, bueno. Sí, aquí hay una vaina. Bueno, esto es la sumatoria de todos estos porcentajes. Voy a colocarla aquí. Sumatoria de todo esto me da. Me da 199, pero entonces voy a quitarle el G22 y me voy a colocarle aquí G21. G21, Enter. Entonces me da 99.09, pero ¿por qué me está dando 99.09? Porque este criterio lo estoy calculando con 9 y me da 8.18, por eso me está dando 99.09.
Si yo calificara a todos con 100, esto me daría 100% aquí al sumarlos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo yo cuando yo le pongo un valor diferente a 10, cómo calculo este valor, este porcentaje? Entonces, ¿este porcentaje es qué? Si yo digo que para 9.09 es una regla de 3, equivale a 10 puntos, o sea, la calificación de 10 que le estoy dando, para 9 puntos, ¿cuánto me correspondería? Entonces estoy haciendo la regla de 3, que son este por este sobre este. Y divido 100 para que me den porcentaje. ¿Listo? De tal manera que cuando yo lo copio aquí, como esta celda está definida como porcentaje, entonces me quede 818 y no me quede 818. Por eso lo divido aquí. Yo les voy a compartir esta hoja para que ustedes la analicen allá. ¿Listo? Entonces es una regla de 3 y calculo este porcentaje aquí. Pero si este porcentaje, si yo calculo este con 10, este valor me tendría que dar 909 y me da el 100% aquí. ¿Sí ve? Ahora la ponderación. La ponderación es este valor por este. Eso me da 1. La sumatoria de todos los ponderados me va a dar 10. Pero si yo, por ejemplo, le defino más decimales a esta columna, le pongo, por ejemplo, 2 decimales. Entonces me da que es 0,91, no 1 lo que vale, sino 0,91. Toda esta sumatoria me da. Esta sumatoria me da 10. Esta sumatoria me da 10. Si yo calificase acá, este como este valor, que es el 8.18, entonces bueno, este me da supuestamente 10, pero cambiándole también el formato a ese, me da 991. ¿Sí? Me da 991. Entonces, si no me está cumpliendo este que lo califiqué con 9, pues no, voy a tener 99,09 en porcentaje y 9.83 y debo relacionar este indicador acá y decir cómo lo voy a mitigar y cuánto me vale. Si ustedes califican todo con 10, pues no tienen necesidad de hacer llenar este cuadro porque no hay ningún criterio que no esté cumpliendo. Entonces va de acuerdo con lo que ustedes consideren que el proyecto debe cumplir o no y calculan los porcentajes y llenan su formación de acuerdo con el criterio que ustedes consideren que debe cumplir ambientalmente para cada aspecto para cada uno de estos 11 aspectos que se están calificando acá. Entonces, ¿queda clara esta lista o hay alguna inquietud? ¿Sí? Bueno. Bien, entonces para la lista de para la lista de chequeo social, la misma historia. Resulta que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 criterios. Entonces cada uno divido 100 entre 6 y me da cada uno 16,67. La ponderación en este caso es de 2. Cambian pues los decimales acá si quieren saber exactamente cuánto vale la suma, colocándole dos decimales. Y pues son 1,67 y da 10 la sumatoria total. ¿Sí? Igualmente, tenemos que calificar con 10 si se cumple y con menos de 10 dependiendo del no cumplimiento, el puntaje que ustedes den. Va de 0, va de 1 a 10. Entonces ustedes pueden colocar 1, 2, 3, 5, 7, lo que consideren. Si todos lo califican con 10, pues obviamente que este cuadro aquí no lo tienen que llenar porque todo se está cumpliendo. Se tiene el 100% y se tiene la ponderación de 10. Está perfecto.
Si ustedes consideran que alguno de estos puntos se debe calificar con menos, pues entonces hacen los cálculos respectivos de los porcentajes y relacionan la actividad o las actividades que no cumplan acá e indican cuáles son las estrategias para lograr el cumplimiento y cuánto puede costar y quién es el responsable. ¿Listo? Entonces, aquí preguntan, ¿en el proyecto se tienen en cuenta las condiciones de trabajo y protección social? Obviamente que sí. ¿En el proyecto se tiene en cuenta la salud y la seguridad en el trabajo? Sí, señor. ¿En el proyecto se tiene en cuenta el consumo sostenible? Perfecto, también. ¿En el proyecto se tiene en cuenta la participación activa de la comunidad? Pues, si ustedes, la comunidad en cómo participaría activamente. Si ustedes son, por ejemplo, productores de pan, como hablamos, o de pronto de otro producto, y usted está ubicado por allá en una zona que está fuera de Bogotá, en una zona rural, y va a producir X emprendimiento que depende de unos cultivos que tiene que hacer la misma comunidad, entonces ustedes van a participar a la comunidad ¿cómo? Pues comprándole los productos a ellos. ¿Cómo les van a mejorar la producción? Dándoles cursos de mejoramiento de la producción y de eficiencia de la producción de ese cultivo y de la recolección, etcétera, una cantidad de cosas que ustedes pueden explicarles a ellos en los cuales se pueden beneficiar. En el otro caso, por ejemplo, en el proyecto se tiene en cuenta la creación de empleo y el desarrollo de habilidades. Claro, ustedes van a llamar gente de la comunidad y adicionalmente los van a capacitar. Fuera de eso pueden crear actividades en que puede participar la comunidad, como son cursos de primeros auxilios, etcétera, de cosas que son beneficiarias para ellos y para toda la gente en general. El proyecto se tiene en cuenta la generación de riqueza e ingresos, pues claro, se les está pagando un salario justo, se les está incentivando con la creación de cooperativas que hacen préstamos, que venden electrodomésticos, en fin, una cantidad de cosas que se pueden hacer dentro de la empresa para beneficiar a la comunidad. Entonces, bajo esos aspectos, ustedes analizan todo y toman la determinación de cómo van a calificar cada aspecto y si no califican con 10, entonces cómo van a mitigar los que no calificaron con 10. ¿Listo? Hasta aquí llegamos. O sea, ese es todo el tema de esta fase 3 para que ustedes la resuelvan. Yo creo que con esta explicación fácilmente pueden hacer su trabajo muy rápido y bien, considero yo. Ese es mi criterio. No sé si ustedes piensen lo mismo. ¿Qué opinan? Sí, profe, está muy, muy buena la explicación, muchas gracias. Ah, bueno. Listo, entonces. ¿La web queda, el CIFA queda grabado? Sí, yo lo estoy grabando Ah, aquí. bueno, Entonces yo, no lo yo lo subo a YouTube y se los comparto. envío. Ah, listo. Vale, ¿Listo? vale, profe. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces Muy muchas gracias amable. por su asistencia. ¿Todos llenaron la hoja Pues de a los que asistencia? no nos apareció. Bueno, No, Sí, profe, señor. a los personas que no les llenó. permitió la pudieron llenar todos. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces una Vale, feliz noche profe. y gracias por su asistencia. Por Gracias a usted. Gracias, profe, muy amable. su A tiempo. nosotros Bueno, muchísimas gracias. bueno, Bendiga. igualmente que estés muy bien. Muy buena noche. Profe, ¿Sí? yo le pido el favor que si me lo puede compartir por Skype porque yo no pertenezco a su grupo. Bueno, Entonces, para que me tranquila, haga el sí, favor. sí, yo tengo ahí los datos de las personas que no son del grupo y se los comparto. Listo. O al Listo, foro, profe, muchas gracias. Que Bien, al foro, descanse. yo subo al foro sí. el enlace de grabación y a los que no, pues igualmente les comparto el enlace de grabación por Skype. Bueno, Vale, gracias. Muchas bueno, gracias, profe, que muy descanse. buena Gracias. noche, que estén muy bien.